Hola, bienvenidos todas, todos, todes. Esta actividad se enmarca dentro del programa de internacionalización de este año de la carrera de Artes Visuales, el cual, como sabrán, consistió en un viaje a Buenos Aires durante este año, distintas actividades con personas de el circuito o artistas, curadores de Argentina, y en este caso estamos con Santiago Villanueva, que es curador y artista. También Santiago realizó una visita guiada durante el viaje a Buenos Aires en uno de los espacios que tiene, que se llama Eros, y esta visita en la escuela para realizar tutorías, principalmente con estudiantes de proyecto de título, y hoy día va a realizar una conversación que además va a estar abierta, o sea, una charla que además va a estar abierta a una conversación posterior titulada Archivos Revueltos. Muchas gracias, Santi, y te dejo ahora para presentar. Bueno, muchas gracias, Miguel, gracias, Pablo, también por la invitación. Muy feliz de estar acá compartiendo estos días con ustedes y compartiendo un poco del trabajo que hago allá en Buenos Aires. No sé si todos quienes estuvieron en Buenos Aires ahora, hace poquito, eran acá varios. Buenísimo. Para tener ahí presente, porque la idea es hacer un pequeño recorrido por varios proyectos y trabajos que vengo desarrollando en estos últimos 10, 15 años, vinculados al concepto de archivo, pero situándonos un poco en Buenos Aires. Sé que estuvo hace poquito Ana Longoni, que no sé si pudieron como asistir o ver su charla, y que fue alguien que me interesó también como la propuesta que había traído, también pensándolo en el contexto de Buenos Aires, de hablar de la idea de archivos poliamorosos, ¿no? Como tratar de aplicarle a esta palabra con la que trabajamos bastante, o este espacio en el que trabajamos bastante como artistas, y ver de qué maneras poder pervertir un poco ese archivo. Ana me interesó que trajo esa idea de lo poliamoroso en relación al archivo. Yo acá traje esta palabra revuelto, ¿no? Como la idea de pensar un archivo desordenado, un archivo desorganizado o un archivo desorientado, también pensar esos términos que le podemos aplicar a estos espacios. Y en ese sentido también contextualizar un poco mi práctica en la ciudad de Buenos Aires, que es un lugar donde sobre todo prima mucho la cultura de espacios independientes. Quienes estuvieron ahí visitando seguramente lo vieron, que es muy recurrente la presencia de espacios independientes y cierto tipo de prácticas en relación a la construcción de espacios independientes, y que eso repercute mucho en la conformación de los archivos visuales que tenemos allá, ¿no? Hay muchos casos recientes sobre todo, y para quienes les interesa el tema son archivos que está bueno visitar, o por lo menos tratar de entender cómo funcionan, como el archivo de la memoria trans, o archivos desobedientes, o mismo Estudio Luisita, que es otro archivo de fotografías vinculados al teatro en los años 70. Hay una conformación de archivos que viene más desde el campo del amateurismo, tal vez personas que nunca pensaron en hacer o formar un archivo, y que por eso esos mismos archivos parten de un concepto o de una idea de lo revuelto, ¿no? Y por otro lado, Buenos Aires es una ciudad donde prima mucho cierto tipo de antiprofesionalismo, ¿no? Como si uno, y eso lo estuvimos discutiendo bastante en estos días, sobre todo en Santiago, que es una ciudad muy signada por la universidad y por la formación académica. Buenos Aires tiene como un poco esa contrapartida o esa contracara de lo antiprofesional como un valor, y a la vez como cierto tipo o ciertos términos que usamos o a los que nos vinculamos mucho, que generan como una tensión bastante evidente entre lo profesional y lo antiprofesional, ¿no? En la práctica de los artistas. Y por eso aparece mucho, por ejemplo, la idea de una curaduría doméstica, ¿no? de una práctica de la curaduría mucho más cercana y mucho más intimista. Por otro lado, aparece mucho la tensión de lo que fue un debate que se hizo hace unos años, que fue bastante intenso, entre el misterio y el ministerio, si el arte es un misterio o un ministerio. Entonces, esa dicotomía de si es una práctica burocrática o si hay cierta romantización también de la figura del artista. Y también, por ejemplo, hay términos como arte Rosa Light o Rosa Luxemburgo. Digo, hay como una construcción de la escena y del campo artístico siempre dicotómico, donde hay modelos que están siempre contrapuestos, y quienes nos formamos como artistas en esa ciudad siempre estamos como en esa dicotomía de tener que elegir entre un modelo u otro.
Y entonces muchas de nuestras prácticas se conforman en esa discusión o en ese debate o en esa tensión entre diferentes términos y conceptos. Un poco lo que les voy a traer hoy, que tiene de nuevo que ver con los archivos, es como una posición un poco intermedia entre estas prácticas, entre estas ideas, como una posición más de frontera o de borde, de cómo uno se puede parar como artista en una escena que tiene esa cuestión más polarizada, y a la vez traer una palabra que es el archivo, que tal vez no está tan presente en la práctica de los artistas como sí puede estar en Chile, que tiene una tradición bastante más extensa y más profusa en artistas que han recurrido a los archivos, han trabajado muy evidentemente con archivos, y que allá eso se da de otro modo. Por eso me gustaba aplicarle estos términos, ¿no? Como también la idea de poder decir lo que traía Ana en esa charla, que era interesante, era que traía los archivos que estaban en riesgo, ¿no? Archivos que tenían como ese borde a poder perderse o desaparecer. A mí me interesaba como casi la contrapostura de eso, cómo poner en riesgo ciertos archivos, ¿no? Cómo hacer que esos archivos entren en riesgo. Por eso lo revuelto a mí me interesó. A ver, disculpen que... Sí, pero quiero... Bueno, voy a pasar así porque quería saltearme algunas... traje algunas citas que para mí eran interesantes solo para arrancar también. No las voy a... Este es un texto que a mí me marcó mucho, que se llama Fragilidad Queer, de Sara Ahmed, que si no lo leyeron está online y es súper productivo para pensar un montón de cuestiones. Y es como un abrazo y una oda también al concepto de fragilidad. Ahí habla un poco, ¿no? Dice, podríamos pensar en la fragilidad no tanto como el potencial de perder algo, la fragilidad como pérdida, sino como una cualidad de relaciones que adquirimos o una cualidad del edificio que construimos. No, uno podría también reemplazar edificio por archivo ahí, ¿no? Pensar esa fragilidad como una de las cualidades puntuales del archivo y pensar ese archivo desde el concepto de lo frágil. A mí los formatos que me interesan para pensar el archivo tal vez no son los que más evidentemente se refiere, pero creo que son imágenes productivas para pensar ese archivo, y uno de esos es la mesa, ¿no? Siempre pienso que hay que buscar cierto tipo de analogías para trabajar el archivo, y la mesa, la bolsa, la carpa, la panza, todos espacios que pueden ser contenedores y que también tienen esa capacidad de desordenar, creo que pueden ser como un punto de partida. Y en este caso, Sara Ahmed trabaja en este texto la idea y el concepto de mesa como un espacio de desorientación queer, y habla mucho de esta frase que a mí me gusta mucho, que dice que una mesa de cocina se convierte en una casa editorial, ¿no? Como la versatilidad que puede tener un espacio tan simple como la mesa en una cocina, y esa mesa puede transformarse y cumplir otra función en ese estatuto de lo doméstico. Entonces, la idea de pensar la mesa para mí como ese espacio del archivo revuelto va a ser algo que me va a haber obsesionado durante varios años, y traje una pequeña selección solo a modo introductorio casi de lo que podrían ser esas mesas como a lo largo de la historia del arte argentino también, que seguramente Chile también tiene su historia de mesas en la pintura, y que estas mesas también pueden considerarse casi como archivos de sentimientos, ¿no? Que es un concepto de Ants Detovich, que también es una teórica, y que ella habla de cómo ciertas composiciones de archivos relatan las historias de los traumas de determinados lugares. Y estos formatos donde aparece la mesa, creo que es un espacio posible para pensar esa idea del archivo de sentimientos, ¿no? O por lo menos donde se asoma de manera más puntual la idea de archivo de sentimientos. Y yo junté varias, es decir, cada una puntualmente habla mucho de un momento en el arte y en la historia del arte argentino, y son de artistas que atravesaron y construyeron diferentes generaciones y movimientos, pero sobre todo me interesaba traer este modelo, que es un modelo del siglo XVII holandés, que se llama mesa revuelta, y que tiene características que varían un poco o tienen como un cierto tipo de desfasajes con lo que sería la naturaleza muerta, porque la mesa revuelta tiene que tener sí o sí elementos de un día puntual, ¿no? Como la mesa revuelta lo que tiene es actualidad, y no solo tiene la actualidad, sobre todo a través de los periódicos, de los diarios, que va a ser una constante en ese plano rebatido de mesa, ¿no? Porque piensen que es una visión rebatida y no es una visión con perspectiva.
lo que tienen también son ciertos elementos que fueron olvidados o dejados por casualidad también, ¿no? La mesa revuelta tiene como esa construcción, entonces aparece un cigarrillo, aparece una carta, aparece una caja de fósforos, que son elementos que planificadamente no estarían ahí, sino que tienen que ver con esa construcción del azar en relación a esta figura del archivo. Bueno, y así uno podría como recorrer en diferentes lugares y situaciones, ya cayendo a México, ¿no? Y a diferentes lugares donde aparece ese archivo desordenado. Cuando he pensado cómo trabajar la historia del arte, porque básicamente lo que a mí me interesó en mi formación es como, más allá de que también me formé como artista, fue escribiendo y trabajando en historia del arte. Y una pregunta básica también para quienes hacemos obra y quienes trabajamos con materiales de archivo en la historia del arte es ¿para qué puede servir la historia del arte, ¿no? O ¿qué historia del arte queremos contar, ¿no? Que es una pregunta bastante simple, pero que a la vez, muchas veces, como siento que la academia lo que hace es reducir eso más a cuestiones más casi territoriales, donde hay como más disputas temáticas, disputas conceptuales y teóricas, y que muchas veces se pierde el eje de cuál es esa historia del arte que queremos contar, ¿no? O para qué puede servir también eso que contamos. Y creo que la obra, a veces casi como una infiltrada en esa historia del arte y en esa narración de la historia del arte, es una posibilidad también para desestabilizar ese relato más académico y muchas veces más lineal, ¿no? Y volver como ese desorden posible en la historia del arte. Entonces, mis trabajos y los proyectos que les voy a mostrar ahora puntualmente, y que la idea de esta selección también no es solo mostrar proyectos en los que estuve involucrado, sino también atravesar diferentes nombres, artistas y espacios dentro de la escena porteña, parten un poco de esta idea, ¿no? Cuando he trabajado este formato de mesa revuelta, siempre he tratado de recuperar obras o imágenes que estaban en un plano más fronterizo y poder usar también la obra, como decía, como punto desestabilizador. Bueno, les voy a contar este proyecto que creo que es un proyecto que cruza bastante varias de las fronteras y, como les decía, como arma algo de la genealogía de lo que son los espacios independientes en la actualidad en Buenos Aires. Este es un proyecto que se llamó Nuevo Museo de Energía de Arte Contemporáneo, que fue un proyecto que duró casi 10 años en la ciudad y que estaba construido por un grupo de curadores y artistas. Y la idea puntual era, de nuevo, desordenar una idea de museo. Buenos Aires, a diferencia de Santiago, que es pionera en tener un museo de arte contemporáneo, hasta el día de hoy no se ha pensado el formato de museo de arte contemporáneo en la ciudad, ¿no? Y siempre fue casi como una especie de miembro fantasma de las instituciones en Argentina, no tener un museo de arte contemporáneo y no pensar puntualmente dónde esas derivas contemporáneas podían ser exhibidas. Entonces, este proyecto, que era, como ven, casi un lugar, un aguantadero, podríamos decir, ¿no? Un lugar lleno de objetos, completamente desordenado, sin ningún tipo de lógica, la idea fue fundarla como el primer museo de arte contemporáneo de la ciudad de Buenos Aires. Y que romper un poco con el imaginario de la ciudad, donde el espacio independiente o el espacio alternativo lo que hace es contener las producciones emergentes o que no tienen lugar en las instituciones. Este espacio surgió un poco para romper un poco ese imaginario y decir, bueno, un espacio independiente puede entrar a discutir también cómo se organiza un archivo, qué queremos de la historia del arte, qué historias hay que contar, un poco lo que decía antes, y pensar en una programación que no habilite esa obra emergente o inédita o joven, sino pensar en esos relatos que tenían que ver de nuevo con la historia del arte. Entonces, el proyecto realizó muchas exhibiciones que trabajaban, como ven, es un lugar muy chiquito, es un local que estaba ubicado en el barrio de Recoleta y que era parte de un circuito de galerías. Y se hicieron muestras muy puntuales, ¿no? Como una muestra dedicada al año 1930, una muestra sobre un historiador del arte, el primer historiador del arte argentino, que se llamó José León Pagano, una muestra sobre un muralista, sobre un ilustrador, una muestra sobre la década del 90, analizando y estudiando la década del 90, una muestra sobre la influencia y las derivas del VIH, también durante los 80s y 90s en la Argentina. La idea un poco, como les decía, es eso, que ese espacio tenga
otro tipo de discursividad y otro tipo de voz dentro del circuito local. Y que, de nuevo, desarmar que estos relatos, estas historias tienen que pasar por instituciones ya constituidas, por instituciones que tengan una cronología, que tengan una historia, y que también eso se puede desviar y ese archivo se puede torcer hacia la práctica independiente. Bueno, acá son imágenes que les voy a ir pasando para llegar puntualmente a algo que les quería contar, que es la colección del museo, ¿no? Como todo museo tiene que poseer una colección. El Museo Energía de Arte Contemporáneo también pensaba en una colección posible, en un archivo posible para ese arte contemporáneo argentino. Y puntualmente Argentina tiene un problema muy grande con el patrimonio nacional, lo que se conforma casi como una barrera de comunicación con un montón de otras instituciones y países, que es que todo lo que forma parte del patrimonio nacional no puede cruzar frontera, ¿no? Porque está en riesgo de ser embargado por la deuda externa que tiene con muchos fondos diferentes privados Argentina, y ha pasado en muchas situaciones que se ha prestado, por ejemplo, una pintura a un museo o un barco, lo que sea, que haya salido de frontera argentina y es embargado, ¿no? Y queda fuera del territorio y puede ser embargado como parte de pago de esos fondos. Entonces Argentina no puede tener un intercambio patrimonial con ninguna institución prácticamente. Y con la N un poco la idea era revertir eso y que la colección y ese archivo esté guardado en un disco rígido, que las obras puedan permanecer en ese disco rígido, lo que habilite una circulación internacional sin ningún tipo de barrera patrimonial como era la que sucede actualmente, ¿no? Y en ese sentido era una colección que obviamente tenía sus limitaciones, porque una colección que está guardada en un disco rígido pueden ser videos, imágenes, instrucciones, ¿no? Un montón de posibilidades, pero que obviamente limitan a que no haya pinturas ni objetos, etc. De todas maneras, la idea de esta colección puntual y de este archivo era que no sea un archivo que represente el arte argentino, sino que represente un poco el impulso y los intereses del proyecto. Entonces no tenía la obligación de decir es un archivo nacional, ¿no? Un archivo que tiene que dar cuenta de ciertas décadas, dar cuenta de cierto tipo de producciones, sino que era un archivo que se miraba más a sí mismo y hacia los intereses que estaba proponiendo. Lo cierto, y creo que es como tal vez el punto más interesante para pensar ese archivo revuelto, es que cada vez que la colección se exhibía en diferentes lugares, tomaba una materialidad diferente, ¿sí? Cuando se imprimían esas fotos, se proyectaban esos videos, se hacían esas instrucciones, dependiendo de la institución donde eso se mostraba, la materialidad era completamente diferente, ¿no? No era lo mismo mostrarlo en un espacio independiente de una provincia en Argentina que mostrarlo en un museo en otra ciudad. Y por lo tanto era una colección y un archivo versátil y adaptable a las condiciones económicas del espacio receptor, ¿no? Que ahí me parecía que es un punto interesante para pensar los archivos, ¿no? Y cómo pueden cambiar sus materialidades. Entonces, cuando fue exhibido en un museo en Rosario se veía así, cuando fue exhibido en otro museo, como es el Malva, se veía de esta manera, cuando fue exhibido en Perú, en Lima se veía así, cuando fue exhibido en otro espacio que se llama Bikini Box en Ciudad de México, iba cambiando, rotando entre la profesionalidad de esa apuesta y el amateurismo del espacio independiente, ¿no? Y ahí se veía cómo se podía transformar eso. Acá en un espacio en Córdoba y acá en un espacio en Corea, en el Museo de Seúl. Y es interesante porque generalmente las colecciones cuando se conforman o los archivos cuando se conforman quedan inamovibles y se muestran siempre del mismo modo, ¿no? O circulan siempre con esa misma materialidad. Y acá la idea era que esa colección hable más del espacio que la estaba recibiendo que del espacio que prestaba esa colección, ¿no? Y cómo poder generar un tipo de identificación con ese espacio que recibe la colección. No voy a entrar en detalle en general de cuestiones más particulares de las obras que vemos, porque bueno, sería como otra charla, pero sí quedarnos más en la superficie y en las formas vinculadas como a esas posibilidades del archivo, ¿no? Y en ese sentido también creo que, y un poco lo que les voy a mostrar ahora también, generalmente también podemos pensar los bordes del archivo, ¿no? Los lugares donde la investigación no llega o donde de nuevo la academia o la práctica no llega. Y este proyecto fue una exhibición puntual
que trabajaba con un borde de ese archivo en relación a la historia del arte argentino, que se llamó No hay futuro sin memoria, que tuvo ese nombre porque fue una frase que justo Cristina Kirchner había dicho esa semana. Entonces, como rápidamente, como la exhibición adaptó algo en relación a esos debates en torno a la memoria que sucedían en Buenos Aires en ese momento. Y era una colección de obituarios de artistas, que un poco desfasar y llevar hacia el límite el archivo e investigar esta colección daba cuenta de un montón de cosas, ¿no? Como de no puntualmente como investigar y trabajar al artista en su periodo de oro o en su mejor momento, sino ir casi como a ver cómo los medios de comunicación habían representado como ese borde final que era el anuncio del fallecimiento de él, ¿no? Por otro lado, ver eso, ver cómo los medios tomaban la figura del artista en diferentes periódicos, y por otro lado también ver esa construcción visual de lo que eran estos periódicos. Bueno, acá se ve un poco más en detalle. Eran páginas de diarios que habían sido ampliadas a un formato mayor para poder ver esos detalles, y había sido una investigación que era interesante porque buscamos cerca de 400 artistas, cerca de 400 nombres, y solo 60 habían sido anunciados en la prensa y solo 2 eran mujeres, ¿no? Como que obviamente esas estadísticas que también daba llegar a trabajar y buscar este límite o este borde de la construcción de la historia del arte. Entonces era una manera, casi un pantallazo visual de recorrer nombres. No sé, acá por ejemplo se ve la muerte de Antonio Berni, que tal vez es uno de los artistas más importantes del siglo XX en Argentina, o el más importante, que era el único que ocupaba la tapa en una proporción bastante mayor que el resto de los artistas, ¿no? Y en esa dirección, revolviendo archivos y buscando en archivos que muchas veces, de nuevo, la historia del arte no llega, apareció esta obra que se llama El Solcito, que es una obra postimpresionista de un artista, Fernando Fader, un artista muy comercialmente famoso en los comienzos del siglo XX y que está muy bien representado en casi todas las instituciones de museos, y que revolviendo esos archivos y encontrando por casualidad varias fotografías, sucedió una cuestión. Quiero ver, no sé por qué no puedo usarla. Bueno, perdón, quería ver si podía saltear algunas imágenes, pero no. Casualmente esa obra, que hoy está en la colección del Museo Nacional de Bellas Artes, y viendo los archivos del Archivo General de la Nación, aparecía detrás de un montón de presidentes, ¿no? Como que había una cuestión de que era una obra que desde el peronismo, desde comienzos, mediados de los años 40, hasta posteriormente de la dictadura, había estado en el despacho presidencial, de fondo, casi como un fondo, y había sido un poco testigo de casi todos los gobiernos dentro de casi 40, 50 años, ¿no? Era una obra que extrañamente, y a diferencia de todo el resto del despacho presidencial, no había sido movida, ¿no? Los presidentes habían decidido cambiar casi todas las imágenes que estaban alrededor, salvo esta que permanecía incansablemente en el mismo lugar y no se movía, y que de nuevo había sido como un poco testigo, si se quiere, de todo lo que había sucedido ahí, siendo una obra bastante, no sé, bastante genérica casi, ¿no? Como de un género, perdón, ahí está. Una obra que no tenía casi ninguna particularidad política o nada específico que haga hablar del momento de la situación. Entonces, la investigación fue tratar de recopilar la mayor cantidad de esas imágenes y darle una formalidad como a este archivo de borde también, o este archivo desclasificado, donde una imagen de un cuadro de la colección del Museo Nacional de Bellas Artes tenía esta repetición casi incansable, y de nuevo era la única constante casi en la vida política argentina de todas esas décadas. Había estado mucho más signada por ese cuadro que por otras decisiones y cuestiones vinculadas a eso, ¿no? Bueno, acá se puede ver la Junta Militar, ¿no? Como con ese cuadro de fondo. Algo parecido había pasado en Brasil, y haciendo esta investigación también sucedió. Apareció esta imagen que es una imagen muy conocida también de Antonio Parreiras, un pintor de comienzos del siglo XX. Y esta es una imagen muy conocida, algo parecido al Solcito, pero esta puntualmente aún es más intensa porque
Es una pintura brasilera que está en casi todos los manuales escolares, entonces quien en Brasil vea esta imagen la va a reconocer instantáneamente. Y lo cierto, y que parecido al solcito, pero de esta manera un poco más evidente, uno de los presidentes de facto también de la Junta Militar, Garrastazu Medici, presidente de Brasil, visitando la Pinacoteca, pide tener esta pintura en su despacho porque decía que representaba un poco los lineamientos de su gobierno, ¿no? Y uno ahí también pensaría, ¿no?, porque un presidente decide tener esta imagen como una posibilidad para representar, ¿no?, lo que está haciendo y las decisiones que está tomando. Lo cierto es que la Pinacoteca se va a negar a prestar esta obra porque era una obra que era fundamental y clave, como en todo el desarrollo de la historia de Brasil, y que tenía que estar en un museo, no en un despacho. Y ahí el presidente activa todos sus contactos y posibilidades para hacer una copia lo más fiel posible para que sí esté definitivamente en su despacho y poder convivir con Fin de Romance, ¿no? Que aparte Fin de Romance tiene eso de que es un cuerpo yaciente en el medio del campo donde hay como una ambigüedad entre un suicidio y un combate, ¿no? Un enfrentamiento que no se sabe muy bien, y hay casi como una especie de suspensión de la imagen en esos dos puntos. Entonces, de nuevo, acá parecía como una disputa con una imagen completamente digerida y completamente presente en la historia del arte, pero que tenía derivas diferentes, ¿no? Como que los archivos también llevaban a pensar otra historia posible para estas imágenes. Y ahí pudimos rastrear en la Pinacoteca todos los documentos de cómo fue el proceso de copia, que aparte fue un proceso completamente exhaustivo, donde Garrastazu Medici iba al copista y le decía de modificar ciertas cosas, de cambiar ciertos colores, casi como que siguió y continuó obsesivamente el trabajo de esa copia. La copia hoy está desaparecida, es decir, obviamente Fin de Romance de Parreiras está exhibida en la Pinacoteca, pero la copia que estuvo en este despacho no se encontró nunca más, pero sí todo el proceso y toda la discusión en torno a esta imagen que iba a acompañar esos años de gobierno, ¿no? Ahí puse los documentos de manera más ilustrativa. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. Si quieren interrumpirme en el medio también pueden, si hay alguna pregunta, cuestión. Y hablando de museos, a ver, creo que quería hablarle de un caso puntual, también siguiendo este lineamiento más vinculado a la tensión entre archivos, arte y política, que fue un caso muy puntual, capaz uno de los casos más intensos y paradigmáticos en la historia del Museo Nacional de Bellas Artes en Buenos Aires, pero que no fue muy estudiado. Ahora sí acaba de salir un libro casi sobre este caso, pero que no fue investigado en profundidad y que nunca la institución tomó una posición clara sobre este hecho, que fue un hecho para mí bastante traumático y que debería por lo menos ser parte de la historia institucional del Museo Nacional de Bellas Artes, que es un famoso robo, como sucedió en muchos museos, que sucede en la Navidad de 1980, que piensen que acá todavía estábamos en dictadura, ya era una especie de decadencia de la dictadura o empezaba casi el ocaso de esa dictadura, pero que todavía era un gobierno que torturaba, desaparecía gente, ¿no? En la noche de la Navidad de 1980 entra un grupo de militares al museo y desaparece 17 pinturas impresionistas de mucho valor económico, y a partir de ahí empieza como un gran itinerario muy complejo y muy nefasto para el museo, donde torturan un montón de empleados, donde desaparecen gente que trabajaba en la institución, etcétera, para tapar un poco lo que había sido este robo, que era un robo multimillonario organizado por el Estado hacia el mismo Estado, ¿no? Eran piezas que habían sido robadas por el Estado a la institución. Fue un caso que no se resolvió hasta el día de hoy, y es más, las piezas no aparecieron, solo aparecieron hace unos cuantos años 2 de las pinturas en una galería en Francia y fueron repatriadas a la colección del Museo Nacional de Bellas Artes, pero fue un caso que nunca se supo muy bien hacia dónde habían ido, qué había sido el paradero de eso, etc. Cuestión que una investigadora y periodista hace unos años investigó más en profundidad
todas las derivas de ese majestuoso robo al Bellas Artes y encontró que esas piezas patrimoniales, que de nuevo eran la mayoría piezas de impresionismo francés, y algunas, solo dos piezas, una pieza de un uruguayo y de un argentino. Pero bueno, obviamente el foco económico estaba puesto en las piezas impresionistas, que eran las que tenían valor. Y esta investigadora lo que encuentra, a través de revisar los expedientes, ir al archivo, hacer hemeroteca, etc., es que esas obras habían sido vendidas a Taiwán durante la dictadura, en ese mismo comienzos de 1981, habían sido vendidas a Taiwán a cambio de armas para sostener lo que fue la Guerra de Malvinas, ¿no? Que fue una guerra que sucedió ahí próximamente y que fue un poco el gran debacle de la dictadura, pero un episodio completamente trágico, ¿no? para nuestra historia. Y a mí me gustaba un poco pensar, como en voz alta, como que había sido un hecho que había quedado más anclado en lo sensacionalista de pensar un robo en un museo o en una institución de arte, pero que sin embargo, como si uno lo piensa casi más fríamente, como la posibilidad de pensar también las pinturas como parte de un archivo, ¿no? Y que había sido utilizado como moneda de cambio para financiar una guerra, ¿no? De cómo una serie de obras y cómo una institución artística finalmente estaba involucrada en la compra de armas para lo que fue financiar una de las guerras más grandes que tuvimos, ¿no? en el siglo XX en Argentina. Y también llamar un poco la atención de que el museo nunca había tomado como una posición, nunca había revitalizado o puesto su propio archivo a disposición del público, para entender que también su colección era una colección en un punto peligrosa, ¿no? Y que un archivo o una colección también puede contener un peligro en sí, en el hecho de servir para otras cosas, ¿no? Tener usos que no esperamos. Y eso despierta, creo que, otra visión a quien puede visitar y pensar colecciones como estas, que sobre todo fueron colecciones formadas en gran medida por las grandes familias aristocráticas, por lo menos de Argentina, ¿no? A mí siempre me gusta ahí hacer ese juego entre que el Museo Nacional de Bellas Artes es más el museo de la aristocracia porteña y no tanto un museo que se haya ocupado y tratado de conformar una identidad o una posible identidad nacional, ¿no? Sino que en su 75% son colecciones que casi todas vienen de privados o vinieron de privados. Mismo esas obras que se robaron en esa noche eran obras que pertenecían a una de las familias más ricas de Argentina, la familia Santamarina, y que por lo tanto, era necesario contar de otra manera, ¿no? O contar de nuevo. Y eso fue el motivo de una instalación y de una exhibición que tenía ese nombre que veíamos en el origen, Lo que pasó en la Navidad de 1980, que reconstruía casi a modo de prueba en el espacio específico todos los hechos y datos concretos vinculados al robo y puntualmente a esa noche, ¿no? Acá también fue casi como una especie de pensar una obra que contenga ese archivo, pero también funcione casi como un memorial en relación a ese hecho, ¿no? Y que contar y narrar ese hecho pueda tener algún tipo de repercusión sobre cómo se piensan esas colecciones. Entonces aparecían todos elementos vinculados al robo, es decir, las piezas habían sido transformadas en diferentes formalidades y objetos, y etc. Por un lado está como esa historia como más vinculada como a lo que existió y revisar ese archivo como vinculado a hechos concretos que sucedieron y que uno quiere volver a contar o quiere narrar nuevamente. Pero también está como la posibilidad de reimaginar esas instituciones, ¿no? O reimaginar esos archivos y proponerlos de una manera completamente diferente. Y de nuevo, pensar un poco los espacios independientes como el potencial para que eso pueda suceder, ¿no? En este caso les estoy mostrando unas imágenes de un proyecto que fue un proyecto muy importante en la ciudad de Buenos Aires durante el 2015, 2016, 2017, que fue UB Studios, que era una casa donde vivían muchos artistas y que fue un espacio tanto de fiestas, exhibiciones, congresos. Hubo algunos intercambios entre UB Studios y la escena santiagueña también, entonces había ahí cierto tipo de vibración y contacto con Buenos Aires a través de UB Studios. Y era un espacio que, de nuevo, no solo mostraba como lo que estaba sucediendo en ese momento en la ciudad, sino que también habilitaba a pensar experimentos más extraños en relación a lo patrimonial y al archivo.
Y en este caso, el proyecto que hicimos consistió en repensar de nuevo el Museo Nacional de Bellas Artes, casi como llegar a un grado cero de ese museo o a un reseteado de ese museo y poder fundarlo nuevamente, casi como imaginar una segunda fundación del Museo Nacional de Bellas Artes. Y lo que hicimos fue pensar en ese espacio, que era un espacio con un estatuto completamente doméstico, con un piso de madera, ¿no? Con paredes bastante frágiles, una sala, bastante pequeña también. Pensar no solo qué obras podían estar allí, sino pensar una museografía específica para ese Museo Nacional de Bellas Artes, un poco en juego, un poco no, pero fue algo que construimos con un artista de allá, llamado Oko Wok, que lo que hizo fue diseñar una museografía específica pensando de nuevo en esta relación entre el museo y la casa, o la casa-museo, ¿no? Como esa tensión entre una situación y la otra. Y este fue el resultado, que también tenía como lo particular de pensar una apuesta con obras históricas, porque lo que hicimos fue pedir a un montón de colecciones privadas, colecciones que tenían obra de Alfredo Lito, por ejemplo, un artista concreto de los años 40, o Pablo Suárez, un artista muy importante de los años 80, etcétera, etcétera, diferentes obras que componían este museo ideal, ¿no? Este museo refundado, ¿no? que tenía obviamente un grado de desorden y revuelo en su formulación, donde no había una lógica de un guión claro, sino había una recomposición como de esa historia, de ese museo y de esa idea de lo nacional, desde un estatuto de nuevo mucho más independiente y alternativo, ¿no? Entonces, como creo que también algunos de estos proyectos tienen esa línea fina entre lo institucional y lo alternativo, que muchas veces, generalmente cuando hablamos como artistas o curadores, nos dedicamos mucho a poner eso en contraste, ¿no? Decimos, no, este es el nuevo espacio independiente, el nuevo espacio joven, eso en contraste de lo oficial, lo institucional, y que esos límites pueden ser mucho más borrosos también, ¿no? De un lado hacia el otro, que no necesariamente lo alternativo es lo alternativo y lo institucional, sino que una cosa puede estar intercalada y puede estar dentro de la otra y constituida dentro de la otra, ¿no? Bueno, acá hay más imágenes. Bien. Muy bien. Bueno, acá también quiero hablar del archivo y traer un poco un caso que también lo traigo porque es algo que está sucediendo en la ciudad en este momento y que fue otro de los motivos también de la presencia en Santiago, que es el trabajo con el archivo de Roberto Jacobi. De nuevo acá van apareciendo nombres de artistas argentinos que creo está bueno que conozcan o que tengan presentes, que también sirva la presentación para introducir algo de esas visualidades. Y el caso de Roberto Jacobi es súper importante y justo en este momento tiene una exhibición en Sagrada Mercancía, así que creo que es una buena oportunidad para contextualizar algo de ese trabajo. Y Jacobi es alguien que nunca en su trayectoria, él empieza a trabajar en 1966 y nunca, salvo excepciones, hizo exposiciones, ¿no? Tuvo una práctica que estaba mucho más vinculada a la escritura. Él venía del Instituto Di Tella, de lo que fue el Instituto Di Tella, que fue un lugar muy efervescente en la década del 60 en Buenos Aires, y creó un movimiento que fue el movimiento de los medios masivos de comunicación, o arte de los medios, como se llama, donde lo que hacían ellos, porque era un grupo, era infiltrar noticias falsas en los medios masivos de comunicación, ¿no? Tenían como una práctica mucho más experimental donde no creían en la objetualidad de la obra, sino creían en la desmaterialización, ¿no? Que es una idea de Oscar Mazota esa. Y a partir de esa práctica él desarrolló una extensa carrera, que de nuevo parte de eso lo pueden ver en Sagrada Mercancía, y que quería traer este caso porque es un caso que mezcla archivo y curaduría y que creo que lo vuelve interesante. En el año 2010-2011 Ana Longoni había curado una exhibición retrospectiva de él en el Museo Reina Sofía, y surgió la posibilidad, unos años después, de curar nuevamente una muestra de Jacobi con su archivo en el Museo de Arte Contemporáneo de Rosario, una ciudad próxima a Buenos Aires. Y ahí con Jacobi, que ya había hecho esta gran muestra retrospectiva que recorría gran parte de su producción, decidimos un poco poner en jaque el formato de la retrospectiva y hacer una anti-retrospectiva, ¿no? Si uno también puede pensar en esos formatos más establecidos de exhibición y puesta de los archivos y las obras, desde lugares más contradictorios o más fuera de eje, ¿no? Él siempre había trabajado mucho la idea de lo anti,
es decir, tiene una obra que se llama El Anti-Happening, que es esta que les contaba, una que se llama El Anti-Afiche, que es un afiche que dice un guerrillero no muere para que se lo cuelgue en la pared, que tal vez es una obra que conocen. Y entonces, en esta misma línea de pensar la contracara de los géneros o la contracara de los formatos establecidos, lo que hicimos acá fue hacer una anti-retrospectiva. Entonces, la idea fue mostrar obras y materiales de archivo que nunca habían sido exhibidas y que ponían en jaque un poco su construcción como artista, ¿no? Y lo que se esperaba también de una figura como la de él, que es bastante reconocida en el medio. Entonces era todo material inédito o poco exhibido y casi era como una especie de salida del closet de su archivo, ¿no? Él mismo decía eso, ¿no? Que su archivo salía del closet porque era mucho del material que estaba en sus placares y que de repente salía y se exhibía por primera vez, tratando de construir un relato oficial, pero de ese lado B del artista, ¿no? Pensar el lado B de la producción de un artista. Es un museo muy particular, el Museo de Arte Contemporáneo de Rosario, porque tiene muchos pisos, pisos muy pequeños, con salas muy pequeñas, y la decisión puntual acá fue que cada piso sea un perfil de artista diferente, donde Jacobi casi cambiaba esquizofrénicamente de perfil y de idea de lo que era ser artista y de lo que él era como artista, ¿no? Entonces, había un Jacobi clásico, como un Jacobi vinculado como a las prácticas más orgánicas y esperables de lo que es ser un artista, que era casi toda su producción vinculada al dibujo, y sobre todo pensando que era un artista, y que es un artista eminentemente conceptual, era cierto tipo de provocación mostrar estos dibujos. Hicimos como otro piso que era el Jacobi cinético, donde mostrábamos toda su producción vinculada como a las líneas y a los dibujos de líneas. Un Jacobi con un perfil poético, Jacobi poeta, donde simulábamos como una sala de yoga donde cada mat era un libro, ¿no? Entonces casi funcionaba como una especie de entrenamiento para la lectura de su poesía. Un Jacobi músico, ¿no? Alguien que estuvo muy involucrado en la industria de la música y sobre todo en la escritura de las letras de una banda de rock muy conocida ya, que es Virus, y que en eso también se centra parte de la exhibición en Sagrada Mercancía, y que de nuevo como habilitaba un perfil diferente al perfil de artista que se reconocía o se pensaba de él, ¿no? Donde había no solo material vinculado a la banda y a la composición de las canciones y de la música, sino también la posibilidad como de ver material que él había documentado de cómo había sido el desarrollo de la escena underground en los 80s en Buenos Aires, como esta foto que vemos acá del público de Virus, ¿no? Después, otro de los pisos que habilitaba otro perfil y otra contradicción en ese archivo era el Jacobi conceptual, que sería como el más evidente o el más cómodo para su perfil, y que tenía obras muy extrañas y obras performáticas que también rozaban como el humor o lo que él llama mecanismos de lo gracioso, que por ejemplo estaba esa obra que ahí ven Calzoncillos y calzones enmarcados, y que era una serie que él hacía y que hizo durante todos los años 80 en inauguraciones, que lo que hacía era ir a la inauguración y pedirle al artista que se saque la ropa interior, y la guardaba y le enmarcaba casi como un registro de esa acción, ¿no? Entonces, era un Jacobi conceptual acá, mucho más corrido de lugar y mucho más vinculado a un conceptualismo gracioso casi, ¿no? Que es extraño juntar conceptualismo y gracioso, que parecerían dos términos que no se llevan bien o que no se quieren llevar bien, y que él siempre trabajó, más allá de que se lo leyó muy diferente, el conceptualismo desde el humor, ¿no? Y tuvo como una visión bastante crítica del desarrollo del conceptualismo en las artes visuales, y que el humor siempre entró ahí. Y después, por último, había un Jacobi clown, ¿no? Como un Jacobi más vinculado como a la estética del clown y a la gestualidad cambiante y a la aparición de él y de su cara como en primera persona, y que de nuevo cerraba un poco este itinerario de pensar que la trayectoria de un artista, cuando uno revisa su archivo, es una trayectoria llena de contradicciones, ¿no? Que generalmente, como la historia del arte o el trabajo monográfico sobre los artistas, trata de generar una coherencia y una lectura que tiene un sistema específico, pero cuando uno lee ese archivo desordenado de cerca, se encuentra de que esas vidas son unas vidas mucho más caóticas, que esa obra es mucho más contradictoria, y que muchas veces no hay una lógica específica, sino que son muchos perfiles de una misma persona conviviendo y estando en tensión permanente, ¿no? Y que una retrospectiva o una antirretrospectiva, si se quiere, si uno quiere pensar el género desde esa contracara, lo que tiene que hacer es venir a poner en jaque, ¿no? esa noción de archivo en relación a la coherencia.
y trabajar más desde una vida incoherente también, ¿no? Una vida que no tiene una coherencia. Algo parecido pasaba con este otro caso que les traje, y que también lo traía porque me parece puntualmente interesante para pensar cuestiones de decisiones de montaje o decisiones museográficas también. Y Eduardo Costa fue un artista que fue cómplice de las aventuras de Jacobi durante los años 60. Y es también muy conocido porque escribió Luna de Miel, que es el tema tal vez más famoso de la banda, de Virus. Y tuvo una trayectoria paralela y con mucho vínculo a la carrera de Roberto. Cuando hicimos y curamos la retrospectiva de Costa en el Museo Tamayo, en México, la decisión fue tomar un poco este formato que les mostraba al inicio, la mesa revuelta, que eran estas grandes, acá en la museografía específica del Tamayo, eran grandes tablones, muy, muy grandes, donde todo lo que él había hecho se mezclaba, ¿no? Era la primera retrospectiva que se hacía de su obra fuera de Argentina, y la decisión fue, en vez de presentarla de una manera ordenada, mezclar estas pinturas volumétricas que él hace con documentos, con fotografías, con diferentes objetos de su colección, con afiches de los eventos que había hecho en los años 60, ¿no? Entonces, de repente, bueno, ahí ven obras de otros artistas, de Mestre Didi, de Elio Itizica. Entonces, aparecía también desde la museografía la posibilidad de desordenar una vida, desordenar un archivo. Y que en este caso, y muchas veces cuando los artistas están vivos, es mucho más simple también la posibilidad de trabajar con esos materiales de este modo, ¿no? Materiales que tal vez a futuro deberían no estar protegidos o tener ciertos tipos de condiciones de conservación específica. En este caso, y con la complicidad del artista, la idea era que este desorden y esta mesa revuelta se exhiba así, ¿no? Se exhiba con los documentos sin ningún tipo de protección y conservación. De nuevo también hacía eso, de que sus trabajos no eran una deriva, es decir, que no había, la producción de los 60 no se correspondía con la de los 70 y con la de los 80, sino que casi uno podría trazar líneas de pensamiento simultáneos en la producción de él, ¿no? Y que era más interesante también ir de adelante hacia atrás que hacer un relato evolutivo desde el conceptualismo hacia la pintura, ¿no? Que era puntualmente lo que también se exhibía acá. Y hablando de eso, hablando de esas mesas revueltas y de la posibilidad también como juego curatorial de desordenar el archivo, que creo que la curaduría es como un campo en eso mucho más generoso que la historia del arte, porque la escritura a veces no habilita ese juego que sí habilita la espacialidad, y que muchas veces como curadores podemos tener esa posibilidad de desordenar más esa historia del arte y de hacer un juego más en torno a esa historia del arte, y también de generar parentescos más raros o genealogías más raras, ¿no? Donde no habilita también la palabra como medio para la justificación o la creación de una hipótesis, sino que también uno puede correrse de la idea de generar una hipótesis y pensar más libremente y casi haciendo libres asociaciones y teniendo un borde mucho más difuso entre qué es una obra y qué es una curaduría, ¿no? O qué es una exposición de artista y qué es una curaduría, que creo que por lo menos es el campo que a mí más me interesa puntualmente para pensar el archivo, ¿no? Donde se desdibuja la palabra curaduría y la palabra obra y entran casi en un plano de lo difuso, o también cuando la curaduría aparece porque la obra no alcanza, ¿no? Como hay algo que necesitamos, es decir, necesitamos ir hacia otra disciplina para generar un tipo de narrativa que con la obra no alcanza. Y esta fue una exposición que se llamó Todo es Mucho, que fue en la Universidad de Itela, de la cual estuvimos hablando bastante en estos días también, que tiene una sala de exposiciones muy experimental, donde los curadores pueden desarrollar ideas bastante más extrañas y pensar temporalmente cronologías raras. Y en este caso la idea fue partir de uno de los artistas más importantes que tiene Argentina, que es Juan del Prete. Es el primer artista abstracto, como viene de una tradición modernista, y a principios de los años 30 va a ser una serie de obras abstractas que están consideradas como las primeras, ¿no? Pero que a la vez fue un artista antivanguardista, es decir, que no quiso integrar en ningún movimiento, que no quiso formar parte del grupo Concreto Invención, que fue el grupo más sistemático en torno a la abstracción en Buenos Aires, y que no quiso escribir ningún manifiesto y no quiso explicar nunca su trabajo, no quiso enunciar.
que eso también va a marcar mucho, si uno piensa el arte argentino desde Juan del Prete hasta hoy, hay una noción de, si se quiere, el silencio, la no explicación o la no conceptualización de la práctica que uno la encuentra en diferentes momentos y en diferentes artistas, ¿no? Y del Prete va a ser eso, ¿no? Va a ser una obra que podría pensarse como una vanguardia o podría pensarse como una antivanguardia, pero que va a habilitar también a que la obra no tenga un justificativo en sí. Quien acompañó a del Prete en su vida fue Yente, que es la primera mujer abstracta, que es un personaje re interesante para pensar, y que ella, en paralelo a la práctica de este pintor, lo que hacía era generar estas láminas, que son láminas bastante grandes, donde utilizaba su archivo, es decir, agarraba los catálogos, invitaciones a muestras, recortes en diarios, libros, etc., y recomponía una especie de lámina CV o lámina currículum, ¿no?, con diferentes composiciones visuales, donde no había un texto que explicaba la vida o la biografía de este artista, sino que iba componiendo estas láminas. Hizo 24 a lo largo de su vida, y son láminas que a mí siempre me despertaron mucho interés. Miren, por ejemplo, esta composición, donde lo que hacía ella en paralelo a la producción de Del Prete era recortar su nombre de todos los catálogos y folletos de mano y hacer estas composiciones abstractas bastante extrañas y que para mí también eran una referencialidad a las mesas revueltas, ¿no? Uno podría pensar también estas láminas como archivos desorganizados o archivos completamente irresponsables o archivos caprichosos también, y que creo que también los artistas son quienes pueden llegar a generar esta idea irresponsable en el archivo. La muestra desembocaba después a partir de Del Prete y a partir de esto que les contaba, desembocaba en hacer una genealogía con artistas de diferentes generaciones, como Fernanda Laguna o como Jorge Gumier-Mayer, que son artistas muy constitutivos de la escena de Buenos Aires desde los años 90 hasta la actualidad, y que pensaron un tipo de materialidad para las obras que es muy específica. Es decir, siempre se vincula mucho la escena de los 90 en Buenos Aires, muy vinculado al preciosismo hecho con materiales baratos, como una idea de buscar el lujo en los materiales baratos, y a la década del 2000 con lo trash, ¿no? Como la post-crisis, como un momento donde los artistas son mucho más expansivos y abrazan esta idea de lo trash como un poco condición de sus obras. Y estas dos ideas, ¿no?, como ese preciosismo de lo pobre o ese coleccionismo pobre y esta post-crisis vinculada como a la materialidad trash, son dos ideas que signaron mucho y que están muy presentes si visitan Buenos Aires o ven obras allá y que son discutidas y presentadas. Entonces un poco la muestra trataba de poner este doble juego entre lo trash y el preciosismo pobre, como ven como en algunas de estas obras que mezclaban, no sé, obras de Del Prete, como ven ahí a la derecha, realizada con una caja de bombones, o bueno, esta también es de Del Prete, u obras de Claudia del Río y Fernanda Laguna, ¿no? Y de nuevo la museografía fue muy interesante para pensarla, porque la idea era que, por un lado, que las obras estén apoyadas al piso, cosa que es muy difícil en las instituciones, ¿no? Siempre hay un montón de mediaciones vinculadas a cómo exhibir y cómo conservar esas obras. Lo bueno de esta curaduría en relación a las obras y al archivo fue que se podían como tener un contacto más afectivo, más directo, casi más erotizando un poco la sala, ¿no? Y que no tenga como la distancia de cada una de las obras, sino otro tipo de relación del cuerpo en ese espacio. Y por otro lado aparecía esta alfombra, que era un gráfico de tortas, que parece algo como súper matemático y específico, y donde en cada uno de los colores estaban ubicadas las obras de los artistas, ¿no? Y tenían bordados las iniciales de sus nombres, ¿no? Ahí estaba Claudia del Río, allá estaba Jorge Gumier-Mayer, Juan del Prete. Y la idea de este gráfico de tortas era una idea que, charlando con Fernanda Laguna, una de las artistas, nos aparecía, que ella lo que decía es que ella nunca era sola, que su producción nunca era sola, sino que obviamente era una construcción colectiva, y usa mucho la idea del porcentaje como posibilidad para definir su práctica. Dice, bueno, yo soy 70% Fernanda Laguna, pero tengo un 20% de Jorge Gumier-Mayer, un 5% de Juan del Prete, y así, ¿no? Como usa casi como irónicamente o con cierto humor como esa práctica precisa de los porcentajes para definir
su práctica, ¿no? Y este gráfico de tortas representaba eso, ¿no? Por un lado, la posibilidad de dividir y encuadrar la producción de cada uno de los artistas en el momento que la había hecho, pero por otro lado, esos momentos donde se desfasaba la autoría, ¿no? Donde las obras entraban en una autoría más difusa, más allá de estar firmadas y poder determinar de quién era, ¿no? Pero esos momentos de difusión y de contacto directo y de desorden entre las autorías y las materialidades de las diferentes obras y proyectos. ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, voy a mostrarles un proyecto más o dos y si quieren ya charlamos, que así no se duermen y no se aburren. Les quería mostrar un poquito simplemente de este personaje porque también es interesante para conocer la idiosincrasia del coleccionismo y el archivo en el arte argentino, que es Federico Clem, que también si no lo conocen es interesante de buscarlo. Es alguien que casi como a la manera de Nemesio Antunes tuvo un programa de televisión poco posterior en los años 90 que se llamó El Banquete Telemático, y era un programa de televisión donde él mostraba su colección porque era un coleccionista y usaba su colección para hacer un programa de televisión, una colección sobre todo centrada en surrealismo y pop, ¿no? Era una figura bastante extraña, con mucho dinero, y que era casi como una especie de bufón y hazmerreír de la escena, pero que a la distancia y con los años fue recuperada desde un lugar mucho más interesante, ¿no? Pero si quieren como un poco tener un panorama de eso, del arte argentino, El Banquete Telemático, este programa que él hizo en los años 90, da cuenta desde un lugar bastante bizarro esa escena. Lo cierto es que hace unos pocos años su archivo, que es un archivo enorme y muy vinculado como a lo personal de su práctica, fue abierto, es decir, fue compartido, fue socializado. Hicimos una serie de exposiciones donde se volvía público ese archivo. No solo el archivo, sino obras y materiales que estaban entre la obra y el archivo, ¿no? Diferentes recortes fotográficos, diferentes collages que estaban en un borde bastante difuso. Y fue una exhibición que tuvo 3 episodios. Solo les voy a compartir un poco que fue el primero y que un poco introducía a cómo habíamos trabajado esa noción de archivo, y donde aparecían sus trabajos, que eran trabajos de fotocollage bastante extraños, bastante border también, muy difícil de digerir también, donde él hacía collage con fotografías y pintaba arriba de esas fotografías, siempre trabajando con mitología griega, con cuerpos homoerotizados, etcétera, etcétera, ¿no? Acá pueden ver un poco cómo es la puesta de la muestra, pero sobre todo les quería mostrar esa posibilidad de exhibir su archivo, que ahí también cuando uno trabaja con estos archivos revueltos aparece mucho la posibilidad de cuánto puede mostrar, ¿no? O de qué se debe mostrar y qué no, que esa es una pregunta que cuando hacemos obras con archivos o hacemos curadurías con archivos aparece. ¿Qué de eso se puede compartir y qué no se puede compartir, ¿no? Y eso pasa sobre todo con materiales como la correspondencia, que a veces tienen información muy íntima y muy precisa de la vida del artista y que no necesariamente es necesario compartir, ¿no? Entonces ahí aparece esa otra pregunta, y con el archivo de Clem, que era un archivo no pensado para ser compartido, no pensado para ser guardado, sino que todo lo contrario, era un archivo pensado para mantenerse en la intimidad. Fue una pregunta curatorial bastante estructural, ¿no? Y también una decisión de no mostrar un montón de cosas, ¿no? Y cómo también conformar un guión y conformar un discurso desde lo que no mostramos o no queremos exhibir o no deberíamos exhibir todavía, ¿no? Entonces estas vitrinas conformaban un poco esa decisión que mezclaban vida personal, obra de Federico Clem. Esta muestra tuvo una contrapartida que fue bastante interesante para pensar esto que les decía de lo institucional y lo alternativo, porque hicimos una exposición en paralelo a esa en un espacio independiente en el barrio de Villa Crespo, que es un garage bastante sucio, era un garage bastante sucio que se llamó Para Vos Norma Mía, que era de nuevo, un espacio alternativo que coordinaba Fernanda Laguna, que les mostré su trabajo anteriormente, y que duró varios años, como 5 años, y fue un punto bastante neurálgico donde muchos artistas hicieron sus primeras muestras o mostraron sus trabajos por primera vez, y un espacio de encuentro social también bastante intenso.
Y lo que se hizo como desdoblamiento de la figura de Clem y de la muestra de Clem fue hacer una muestra paralela en este espacio, que acá están viendo, que como ven es un espacio bastante simple y pequeño. Y la fundación, que posee su colección, él falleció a comienzos de los años 2000, nos habilitó a mostrar parte de la colección en este espacio independiente. Entonces, de nuevo, esta tensión y esta ida y vuelta entre un lugar y otro habilitaba que esta curaduría y este archivo pueda mostrarse de una manera más compleja, tanto en un lugar con seguridad, como preparado para hacer exhibiciones, como en un lugar underground, completamente más improvisado y amateur, ¿no? Y no descuidar ninguna de esas dos partes en relación a la exhibición. Bueno, y por último, les voy a mostrar rápidamente, para no aburrirlos, parte del proyecto que quienes estuvieron en Buenos Aires vieron, pero que decidimos ahí con Miguel que sea un poco la imagen de la difusión de la charla, y que me parece interesante porque es un archivo y un proyecto que mezcla tanto la práctica curatorial como la práctica artística, como están un poco en consonancia esos dos mundos. Es un proyecto que desarrollamos con Nicolás Cuello, que es un historiador del arte focalizado en estudiar archivos queer, y que estudió muy bien la década del 80 también, y con el cual compartimos como una devoción muy grande por pensar modos diferentes de mostrar estos archivos, ¿no? Y de buscarles otras salidas a pensar esos archivos. Eros viene de un proyecto, en realidad no un proyecto, sino un espacio que llamó Club Eros, que era un espacio under, una fiesta en los años 90, 80s, 90s, que nos parecía interesante también recuperar esa palabra y para un espacio de archivo poder poner también una referencia a algo que, como decía Longoni, ¿no? La primera imagen que tiene de los archivos es que son aburridos, ¿no? Que no son espacios. Uno piensa, va a una exhibición de archivo, no pensás directamente que va a ser un lugar de mucha diversión, ¿no? En este caso, como la idea de Eros era poder desarrollar y pensar eso también, ¿no? Poder encontrarle una erotización o un tipo de sensualidad a los materiales, a los papeles, y que excedan también el archivo de historia del arte, ¿no? Que esos bordes entre archivo de historia del arte cada vez se puedan ampliar más y que en esas barreras, por ejemplo, entren el fanatismo, el activismo, etcétera, etcétera. Las muestras suceden en ese cajón que ven ahí, que nosotros lo llamamos planera, no sé si acá lo llaman también, que generalmente es un espacio de guarda para las obras o para material en papel, y que nosotros lo decidimos utilizar como espacio de exhibición, donde ese archivo se pueda tanto exhibir como desordenar, ¿no? Y fue muy interesante lo que pasó, es decir, como que también creo que cuando uno habilita como una parte más experimental en estos proyectos, sorprenden mucho los resultados. Entonces el espacio y el proyecto se fue transformando a medida que veíamos cómo el público reaccionaba a los materiales que mostrábamos. Y en este caso, nosotros creíamos que quienes visitaban el espacio no iban a tocar los materiales, ¿no? Uno dice, voy a una exposición de archivo, guardás cierta distancia en relación a esa materialidad. En cambio, cuando fueron a este espacio, como cada uno empezó a utilizar y a manipular los archivos de una manera bastante más intensa, lo que cambió un poco la dirección del proyecto y de pensar, bueno, si vamos a hacer un proyecto de erotización del archivo, tenemos que también habilitar a que ese archivo entre en contacto directo con el cuerpo. Hicimos esta muestra que fue para mí una revisión y un repensar también que es un archivo, porque la muestra se llamó La Peor de Todas, Madonna en Argentina, y que trabajaba con archivos de fanáticos de Madonna cuando Madonna estuvo en Buenos Aires. Madonna estuvo en Buenos Aires viviendo 3 meses para grabar la película Evita. Entonces, obviamente sus fans de ese momento hicieron, coleccionaron y juntaron los materiales más diversos y extraños que se puedan imaginar, llenando departamentos, casas y espacios con todos estos recortes de prensa, fotografías, discos, VHS, etcétera, etcétera. Y lo interesante acá fue trabajar con una otra tipología de archivo. Es decir, acostumbrados a trabajar en los archivos de historia del arte, donde hay cierto tipo de prácticas específicas, y uno más o menos sabe que se va a encontrar con registros de obra, catálogos, etcétera, etcétera. Trabajar con archivos de fans excede por completo el límite y la frontera de ese archivo, ¿no? Entonces, bueno, acá pueden ver que aparecían cuadernos, diarios,
Trabajamos mucho con el archivo de la memoria trans acá, que también exhibió algunas de las fotografías que tienen allí. Hasta, por ejemplo, había un paraguas que tenía una cara que era parecida a la cara de Madonna y que los fanáticos guardaban. Había como casi un desborde de ese archivo, donde el material casi tanto no importaba, sino que importaba la oralidad y el relato y el cuento alrededor de eso que se guardaba. No había un valor económico específico, sino había una narrativa, y eso que creo que nos interesa bastante con Nicolás en el proyecto, que es lo oral, como que también el archivo no solo es esa materialidad que encontramos guardada y conservada, sino también toda la oralidad que conlleva ese archivo y que despierta, ¿no? Las nuevas oralidades y los nuevos relatos que también eso despierta. Es un lugar muy simple en una esquina del barrio de Boedo, que quienes estuvieron ahí, la fotografía parece mucho más grande de lo que es. Hicimos otra exhibición sobre el VIH en los años 90 en Argentina, a través del proyecto de los Fábulos Nobodies, Yo Tengo SIDA. La planera también habilita a que uno exhiba materiales de los más diversos y también hace que uno pueda, simplifica mucho los dispositivos de exhibición, ¿no? Generalmente uno piensa en las vitrinas o diferentes soportes de acrílico que tienen que contener este material para exhibirlo, y esa planera lo que hacía era en un punto también como generar de soporte para todas esas cantidades de materiales más diversos. Una exhibición de un fotógrafo mexicano que se llama Rafael Manrique, con un intercambio que hicimos con... Lo cierto es que también haciendo este perfil de proyectos encontramos que existen proyectos parecidos en otros lados, que eso siempre pasa con los espacios independientes, que cuando uno piensa un proyecto específico empieza a encontrar obviamente que siempre hay alguien que ya está haciendo eso o que hace algo similar. Y en México, en Ciudad de México, hay un proyecto que es súper interesante, que lleva adelante César Aguirre, que se llama Drama, y que también muestra archivos y fotografías en una vidriera en la entrada de un cine porno en la Ciudad de México. Entonces, el público más asiduo de esa vidriera son quienes van a ese cine. Entonces, también ahí no solo aparece el archivo llevado hacia otro punto, sino que aparece también otro público, ¿no? Que está en contacto con esos materiales. Bueno, y por último hicimos esta exhibición, que es una anterior a la que vieron quienes fueron ahora, que ahora tenemos una exhibición nueva, pero es una exhibición de un personaje bastante singular de la década del 90 y 2000, agitador de fiestas, de eventos, de performance, muy vinculado al universo de lo punk, que es Comando, que ahí ven un poco parte de su material. Y lo especial de este proyecto fue que Comando, ella creía que no tenía un archivo. Cuando le dijimos, queremos mostrar tu archivo, queremos mostrar el archivo de tu performance, queremos mostrar los dibujos que hiciste, los desfiles. También Comando lo que hace es suspensión, que es una práctica que en comienzos de los 2000 fue bastante intensa en la ciudad de Buenos Aires. Y lo interesante de este caso fue que el archivo se empezó a construir a partir de la propuesta. Que si hablamos de archivos revueltos, tal vez este era el archivo más revuelto de todos, porque estaba en muchos puntos de la ciudad muy diferentes, que tenían que ver obviamente con la red de afectos de Comando y con quien ella había trabajado a lo largo de los años, había tenido diferentes vínculos vinculados a la práctica que hacía, ¿no? Entonces, el trabajo acá no fue mostrar un archivo, sino hacer un archivo, que creo que también esa es otra práctica necesaria. El archivo de la memoria trans es un archivo que también no existía, ¿no? Sino que es un archivo que fue necesario construir, y que también ahí hay una pregunta bastante puntual en relación a los archivos, que es cuáles son los que todavía no existen, ¿no? Y deberían existir, como no solo pensar ese espacio como un espacio de consulta, como un espacio que existe y con el cual vamos a interactuar en nuestra práctica, sino pensar el archivo como algo que todavía no existe, o un archivo que está por llegar, ¿no? Que tiene que llegar. Y creo que cada uno tiene su, ¿no? Como en su imaginario qué archivo debería existir que no está. Y que bueno, dejo con esa pregunta por ahora ahí, y si quieren podemos conversar, así me callo un poco. No sé si tienen preguntas, ideas. No sé si hay.
que yo encuentro muy interesante como todas las posibilidades que tiene el archivo, por lo menos cuando yo he tenido que ver como exposiciones en museos y eso, es muy común que el archivo se exponga de una manera muy específica, que por ejemplo suele ser como en una vitrina, con un vidrio, y que uno no lo puede tocar y que a uno le dan ganas de tocarlo. Y igual interesante ver es como esta muestra en la que es todo muy interactivo, como con la persona y con el espacio en el que también se exhibe. Es todo eso muy interesante, y lo que dijiste es como al terminar de que el archivo no es algo que siempre está, sino que es algo que también se puede descubrir. Y eso es bacán porque uno suele interpretar el archivo como algo que ya está y que uno simplemente lo muestra como ya es. Eso. Gracias. Gracias, está buenísimo, porque también pienso, uno lo puede pensar en el archivo, pero lo puede pensar en la exhibición también, o en un montón de, que cuando uno no se trabaja como curador, piensa que hay un montón de elementos dados en cómo se construye una exhibición. Uno ingresa y está el texto de sala en una hoja, o el texto de sala en la pared, en vinilo de... Hay como ciertos códigos que están muy, muy viciados también, y que justamente llama mucho la atención que sea en las artes el lugar donde esos códigos se repitan y no sean un poquito más transgredidos, ¿no? Que uno pueda como imaginar o inventar. Digo, obviamente a veces los museos tienen como códigos de comportamiento de cómo tienen que mostrar, ¿no? Lo que decías también de esa cuestión como de la distancia o las vitrinas, etcétera. Pero que llama un poco la atención cuando uno va a una muestra de un artista más joven o va a un espacio independiente y se repiten casi los mismos códigos que en esos lugares que son bastante ajenos y alejados, ¿no? Como que esos códigos trascienden como esos lugares más museales y también llegan a que uno va a un espacio y está como un poco pensado de esa misma manera. Por eso creo que a veces está bueno como como empezar a pensar todo de cero, como esa idea como decir, bueno, casi como resetear o partir del grado cero, de decir, bueno, es necesario mostrar este archivo, de qué manera, es necesario tener un texto para mi exhibición o no, es necesario mostrarlo de esta manera o de esta otra, ¿no? Y sin capaz repetir esos recursos más enviciados que tenemos. Creo que el archivo es un poco víctima de eso. Y sobre todo como en el campo más de las exhibiciones, es como que siempre está relegado a un lugar más ilustrativo también, ¿no? Como decir, bueno, están las obras, está como el guión curatorial y está eso que apoya y acompaña y da un poco de... Casi como si fuese, si uno pensaría como una instancia judicial, son las pruebas, como de que las cosas sucedieron y fueron de esa manera, y que el archivo es utilizado como una prueba judicial cuando podría tener como un abanico de posibilidades bastante más interesantes, cuando uno puede hacer facsimilares, reproducciones, fotocopias. Digo, ahí técnicamente ya estamos como bastante habilitados a jugar un montón. Pero está buenísimo, gracias por el comentario. Si alguien más... Sí. Un valor. ¿Cómo empezaste a trabajar o algo que en Argentina se hace, o hay quizás una buena onda entre coleccionistas y artistas, entre instituciones y artistas, como para poder conseguir, claro, este cuadro de Boni está en un subterráneo, en un espacio ultra independiente que administra una chica de 25 años, ¿cómo gestionar tener esas obras que son importantes para la narrativa de la expresión y es como quizá hay un fuerte convencimiento? No, está buenísima la pregunta. Sí, aparte es un gran tema. Ahí lo que aparece es que de 10 no hay un sí, o como que también creo que también hay como que no vencerse frente a esos no. Digo, para llegar a ese boni pedimos un montón de otros boni que no nos dijeron que no. Pero siempre alguien dice que sí también. Yo creo que ahí aparece un poco por un lado la insistencia y por otro lado una red de coleccionismo que por lo menos tiene Buenos Aires, que es bastante, es decir, sobre todo
uno viene trabajando hace varios años y más o menos te conocen, entonces es la posibilidad de poder pedir en préstamo obras a colecciones privadas. Obviamente con todo lo que he trabajado no aparecen como las colecciones públicas porque no tendríamos dinero para encarar seguros. Casi todas las colecciones públicas te piden seguros, pero las privadas no, son mucho más flexibles en esa. Creo que ahí entra un poco también esto que decía más del riesgo, como que mostrar ese material es riesgoso, porque esas obras se pueden caer, se pueden dañar, están mucho más en una situación más border en relación a los cuidados. Pero yo creo que se llega a ellas con la insistencia, y si no se llega se pone una copia también, como que, no sé, en la muestra que mencionaba Miguel, hay una cantidad de obras, no sé, había una serie de obras del siglo XIX que están en la provincia de San Juan que obviamente no íbamos a poder trasladar. Hicimos reproducciones en pequeño formato, como que también, obviamente si uno trabaja con proyectos más históricos o que tienen como un interés histórico, esas limitaciones van a aparecer y se pueden resolver. Después, bueno, obviamente, no queda una muestra de museo en los términos de que esos faltantes se reemplazan por otro tipo de imágenes, ¿no? Eso. Es un comentario, no sé bien cómo plantear la pregunta, pero me llamó la atención mucho también el corte que tú indicas entre arte y curatoría, y estaba pensando todo el rato cómo entender eso. Pensaba en algún punto, a lo mejor la obra se vuelve material y se trabaja materialmente, no solo como, no sé, un objeto que puede ser abordado para iconografía, una historia o un discurso curatorial, sino también un objeto que puede ser abordado como pigmento o piedra o basura. Y ahí quizá, si podéis decir algo sobre ese corte, que me parece súper interesante. Y por otra parte de la pregunta, que ya más bien tenía que ver como con este impulso del archivo, ¿cierto? Como están todos estos textos en el archivo. Y como que de alguna manera igual hay como una suerte de activismo por volver las cosas archivo. Y cuando las cosas se están volviendo archivos, se están institucionalizando. Y la institución, claro, puede ser frágil, precaria o extraña, como usamos esa palabra varias veces, ¿cierto? Está bueno. Me pareció muy bella esa palabra. Pero también el archivo, quizás luego de esa extrañeza, urge por estatizarlo, volverlo como patrimonio de la nación. Entonces igual hay como una tensión interesante porque tú propones la fragilidad de lo extraño, pero también ojalá esa cuestión después llegue a un lugar más recordado todavía. Entonces es bonito también ese como punto de aceleración, no sé cómo llamarlo. Son como esos dos comentarios. No, están buenísimas las dos preguntas, genial para pensar. Yo creo que en relación a la primera, la relación entre artista y curador, es decir, yo llegué a la curaduría formándome como artista, ¿no? Como eso que decía un poco antes, como más como una necesidad. Y yo lo veo más como una usurpación de roles, capaz más que pensando como en el resultado final de si es un objeto o cómo eso se resuelve. Creo que un artista puede llegar a determinadas cuestiones o su voz es tomada de determinada manera, también muy diferente a cómo se toma la voz del curador. Entonces entrar y salir de ese pantalón casi como si fuese un poco de juego de que la voz del curador tiene determinada repercusión y es tomada con cierto tipo de veracidad, si se quiere, y la voz del artista. Digo, igual obviamente como polarizando mucho esos campos, pero creo que el borde entre uno y otro tiene que ver con un juego de roles, por lo menos para mí, que en lo personal me divierte también. Siento que vuelve interesante y que es algo, por lo menos de allá, bastante singular y que pasa mucho, como artistas que hacen curadurías todo el tiempo, y que casi uno o impostás la voz o generás otra voz o podés también como generar otra amplificación de una idea que tenés, o podés, eso de nuevo, impostar un tipo de léxico, de lenguaje o usar otras palabras. Entonces ese juego medio difuso entre una cosa y la otra, de nuevo, si yo quiero conseguir una obra de una colección privada, voy a estar más en el rol del curador, obviamente, que el coleccionista no me va a prestar una serie de trabajos si es parte de mi obra, tal vez, ¿no? Entonces ahí también hay como
espacios de alcance y de llegada que tienen que ver con ese juego de roles, que después sí obviamente materialmente se concretan de maneras diferentes también, o a veces no, como que a veces como capaz pueden convivir esos dos roles en una misma exposición, ¿no? Como hacer una exposición que tenga una parte más vinculada o más próxima a la materialidad de una pieza y otra parte más vinculada como al impulso curatorial. Entonces estar ahí como... Por ejemplo, la Jacobi, la que pusiste toda esa obra, ¿eso es tuyo o de Jacobi? No, es de él, pero sí. No. ¿Él las expuso así alguna vez? ¿Cuáles decís? Las... La que eran cuando trata sobre Jacobi payaso. Ah, sí, esas las expone él de esa manera. Sí, ahí más el gesto artístico curatorial era mostrar cosas que a él le daba vergüenza también, ¿no? Como capaz meterse meterse más en lo que el artista no considera obra y no mostraría nunca en su vida, que capaz el curador puede tomar, el artista curador puede tomar ese rol de sacar eso hacia afuera, ¿no? Y lo otro está bueno lo que decís en relación a que, claro, cuando uno piensa ese archivo que no existe, a la vez también piensa una forma institucional o está tendiendo hacia la institucionalización de ese material, pero también creo que uno puede pensar en situaciones más intermedias de los archivos, de nuevo, más domésticos o más vinculados como... Digo, cuando yo digo que un archivo tiene que existir, no digo que necesariamente tiene que ser un archivo que sea consultable, que esté necesariamente en una institución, que esté organizado, ¿no? Como que también creo que pueden existir archivos o deberían existir, o se pueden imaginar archivos que permanezcan eternamente en esa situación doméstica, no sé, que no, por lo menos que en principio por muchas décadas no proyecten ser parte de una institución. Por eso como me interesaba más como terminar con el proyecto de Eros, porque creo que pasa un poco eso también. Son archivos que probablemente vuelvan a la casa de las personas que los prestaron y no pasen nunca a un lugar. Que perduren ahí, que esa persona fallezca y se hereden para otro, que tal vez en algún momento se desarmen y que sea parte también de la lógica de ese archivo, esa acumulación y reunión y desorden y dispersión, ¿no? Como que también pensar en esa vida de los archivos no como el archivo como algo que se junta y queda, sino como líneas mucho más difusas con idas y vueltas de materiales que se juntan y dispersan. No sé si responde, pero va un poco por ahí. ¿Alguien más? Sí, ahí lo que con quien compartimos espacio ahí es con Serigrafistas Queer, que es un grupo de activismo que surgió hace ya muchos años y que fue muy importante como en el acompañamiento de un montón de manifestaciones, de protestas, de reuniones, vinculado al grabado, a la serigrafía, ¿no? Y que es un archivo que está ahí, pero que es tan caótico casi que no se puede acceder todavía. Pero bueno, es parte de esta misma política casi del desorden. Pero sí, no nos interesa en principio formar un archivo que esté ahí, como que la planera sea un punto como de visualización o de volver público eso y de que vuelvan a sus lugares también, ¿no? Porque también hay archivos que son importantes para la persona. Entonces, pasó mucho eso con el archivo de la memoria trans también, con muchos archivos de la memoria trans, que claro, esas fotos que atesoraban esas personas que eran parte de su vida, eran recuerdos que no querían entregar tampoco, sino que querían convivir con esas fotografías, con lo que habían sido sus años de fiesta en los años 80, sus amigas, etc. Entonces, ahí hay procesos donde eso se puede digitalizar y volver a la persona que pertenece, porque de nuevo los archivos a veces en lo personal son archivos utilizados, ¿no? y que importantes. El play, si le das play.
Bueno, gracias por haber venido, por quedarse acá. ¿Vos querés decir algo? No, quería agradecerte y hacer bueno, agradecerle a Santi y a todos los asistentes. Y cosas técnicas, quienes no sean del taller interdisciplinar, por favor anotarse en esta lista. Eso. Muchas gracias, Santi, y démosle un aplauso.